Ahora juntos. Padre nuestro Dios, Santísimo, Altísimo, quien creó los cielos y la tierra con su poder y amor, le damos muchas gracias por permitirnos este tiempo y la oportunidad tan preciosa y valiosa para poder nosotros aprender su santa palabra, que es la Biblia. Señor, nosotros estamos acá buscando esta palabra y la respuesta de cómo poder entrar en el cielo. Sabemos que esa respuesta está ya escrita en la Biblia. Pero Señor, sabemos también que el diablo también anda trabajando bien duro, haciendo que nosotros dudemos de la palabra suya y de la Biblia. Ayúdenos a que nosotros, con la evidencia que hoy vamos a ver, podamos comprender y también confiar y creer en todo lo que dice la Biblia, para que nosotros al final de este estudio bíblico podamos encontrar esa respuesta del cielo. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo ese tiempo de la prédica en sus manos poderosas. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como yo mencioné desde el primer día, todos los días nosotros vamos a ver, repetir, repasar ese versículo que es el versículo principal de este estudio bíblico, ¿verdad? San Juan 5:39, si son muy amables, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, por favor, vamos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a repasar un poco sobre estas cosas que nosotros veníamos aprendiendo en esta semana. Como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Nosotros sabemos que nosotros vivimos una vez, nacimos una vez en esta tierra, vivimos una vez y también morimos una vez, y después de la muerte no hay otra vida en esta tierra. Pero igual también, como compartimos en esta semana, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar después de la muerte, ni sabemos si realmente existe un mundo eterno después de la muerte. Pero, como dice ese versículo, si la Biblia nunca jamás miente, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que nunca miente, entonces sí podemos entender y comprender claramente de que la muerte no es el fin. Aunque nosotros muramos, ¿verdad? Nosotros nunca dejamos de existir. Realmente existe mundo, los dos mundos eternos. La vida eterna sí existe. También, como compartimos, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios se llama el Espíritu que hay dentro de nosotros. Ese cuerpo que ahora nosotros tenemos es una casa del Espíritu que somos nosotros. Como que este Espíritu es la imagen de Dios, nunca deja de existir y vive para siempre. Y si realmente existe la vida eterna,
también la Biblia dice que no solamente existe un mundo eterno, sino los dos mundos eternos. Un mundo que se llama el infierno eterno y otro mundo que se llama el cielo eterno, donde todos nosotros queremos ir. Por esta razón, nosotros tenemos esta vida en esta tierra. Dios nos permitió a nosotros esta vida en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos esta respuesta del cielo mientras vivamos en esta tierra. Pareciera que la vida es muy larga, ¿verdad? Pero sí es corta. Aunque un señor ya tiene 70, ya 80 años, ¿verdad? No va a decir que su vida fue larga, sino uno dirá que la vida es muy corta. 70 u 80 años son corto tiempo para encontrar esta respuesta del cielo, ¿verdad? Pero, como ayer también compartimos, ¿verdad? Nuestra vida, ¿qué es nuestra vida según lo que dice la Biblia? Neblina, ¿verdad? Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice. ¿Cómo nosotros podemos saber que nuestra vida es como neblina? Lastimosamente, cada día y cada momento nosotros vemos muchos accidentes y las enfermedades y también guerras y conflictos en varios países, ¿verdad? Hoy nosotros vivimos, pero puede ser que el día siguiente ya no existamos en este mundo por un accidente, por una enfermedad y también por algún tipo de conflicto y puede ser, ¿verdad? No solamente señores adultos mayores llegan a su tiempo final, sino también los jóvenes y los muchachos, los niños, aún los bebés también fallecen por X razones, ¿verdad? Uno vive así en este mundo sin preparar el mundo que viene. Sin tener esta respuesta del mundo eterno, uno vive y llega a su tiempo final. Entonces, como ayer también compartimos, después de la muerte, nada a uno se le cambia. Uno no encuentra esta respuesta del cielo y muere para el fuego eterno, ahí tiene que vivir para siempre, lastimosamente. Pero uno, mientras vive en esta tierra, encuentra esta respuesta. Entonces, aunque muera en cualquier momento, ya puede entrar en el cielo y vivir allá para siempre. Por esta razón, Dios nos permitió esta vida. Todavía nos está regalando esta oportunidad de nuestra vida para poder encontrar esta respuesta del cielo. Donde nosotros podemos encontrar esta respuesta del cielo. Como dice ese versículo, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en la escritura, ¿verdad? En la Biblia, tenéis la vida eterna, así dice. Por eso nosotros, para encontrar esta respuesta del cielo, acá estamos aprendiendo la palabra de Dios. Pero difícil, como yo les mencioné ayer también, es difícil creer en lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, son muchos eventos milagrosos, ¿verdad? Como el huerto del Edén y el arca de Noé, que ayer compartimos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo podemos creer que lo que dice la Biblia realmente es cierto y la historia real verdadera?
por medio de las evidencias. ¿Sí se acuerdan, verdad? Para ser de Dios, lo que se dice tiene que acontecer y cumplirse al 100%. Ayer nosotros vimos muchas evidencias, ¿verdad?, de los acontecimientos que están escritos en la Biblia. Esto mismo nos comprueba que la Biblia no es un mito ni una leyenda, sino la historia real y verdadera. Entonces, como primer día compartimos, para nosotros tener la fe correcta, exacta, tenemos que creer en Dios, no por lo que nosotros, por lo que nos digan, sino por lo que nosotros pensemos tampoco, sino por medio de la Biblia. La Biblia nos enseña del Dios verdadero, nos dirige al Dios verdadero. Por eso uno dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Lastimosamente, este señor no está creyendo en nada. Creer en la Biblia significa creer en el Dios verdadero. ¿Sí me explico, verdad? Por eso nosotros, para que tengamos toda la confianza, toda la fe en la Biblia, estamos viendo muchas evidencias de lo que ya está escrito en la Biblia. Esto es el inicio de nuestra fe correcta y exacta. Entonces, hoy también vamos a ver unas evidencias más de las cosas que están escritas en la Biblia. La evidencia del acontecimiento y del cumplimiento de las cosas que ya están escritas en la Biblia. Igual que ayer, hoy también voy a tratar de terminar 10 minutos, faltando 10 minutos para las 9. Esto siempre se lo digo para que ustedes de verdad me ayuden con su mejor atención, por favor. Entonces, vamos a compartir un poco hoy también así la palabra de Dios. Lo que hoy vamos a compartir es la historia de Israel. ¿Ustedes han escuchado de Israel? Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, porque nosotros necesitamos aprender de la historia de Israel, ni siquiera conocemos muy bien la historia de nuestro país, ¿verdad? Costa Rica, ¿verdad? Entonces, porque yo tengo que aprender de la historia de Israel. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender y comprender aprendiendo de la historia de Israel? Realmente, Dios escogió al pueblo de Israel por medio de la historia de Israel. Uno puede comprobar más profundamente de la existencia de Dios y también de la exactitud de la palabra de Dios también. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre este tema. Entonces, ustedes escuchando del pueblo de Israel no han pensado así. Tal vez una vez en su vida, ¿verdad? ¿Por qué Dios entonces escogió a Israel? No a Costa Rica, ni a Corea, ni a China, ni a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué a Israel Dios escogió? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia aparecen varias razones por las cuales Dios escogió al pueblo de Israel. Y la primera, grandemente, son 5 razones. Y la una, para testificar de Dios.
Como nosotros compartimos, Dios es invisible, ¿verdad? Y nadie puede verlo a Dios porque uno ve a Dios y muere, así dice la Biblia. Por eso, para que todo el mundo conozca del Dios verdadero, Dios escogió al pueblo de Israel como su testigo. Testigo, ¿cómo suena? Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, no voy a mencionar ni quién ni cómo, ¿verdad? ¿Cómo suena? Testigo de Jehová. Una religión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dios escogió al pueblo de Israel como su testigo, testigo de Jehová. De ahí sale esta palabra. Aquí dice, Isaías 43, versículo 10. Aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí está escrita una clara razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel. Aquí que dice, mi siervo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios escogió al pueblo de Israel como su testigo, para que el pueblo de Israel testificase la existencia del Dios verdadero, que el mundo conociera al Dios verdadero por medio de ellos, el pueblo de Israel. Entonces, ahora se nos viene una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el testigo de Jehová? El que tiene la sangre de judío para ser testigo de Jehová. Tiene que ser linaje de judío. Si no, no puede ser testigo de Jehová. Aquí no estoy hablando ni nada de otra religión, simplemente estoy hablando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Los judíos, los de Israel. Pero ustedes, ticos, ¿qué son? Gentiles. Nicaragüenses, gentiles. Colombianos, gentiles. Panameños, gentiles. Coreanito, gentil también. Y chinos, gentiles también. Todos nosotros somos gentiles delante de los ojos de Dios. Entonces ahora un tico anda diciendo, tocando la puerta, aquí venimos a compartir la palabra de Dios. ¿Qué son ustedes? Somos testigos de Jehová. ¿Cómo un tico puede ser testigo de Jehová? ¿Me explico, verdad? Tal vez no entendieron muy bien esa parte. Están siendo engañados también, puede ser, ¿verdad? Aquí tenemos una clara respuesta. Ningún gentil puede ser testigo de Jehová, solo judíos israelitas. ¿Está bien? Por eso Dios escogió al pueblo de Israel como su testigo. Y la segunda razón, ¿para qué? Para encomendar la palabra de Dios. Como ayer también compartimos, ahora Dios a nadie aparece, ahora a nadie dice nada, porque Dios ya cerró su libro. Hasta el último libro, el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ahora no es necesario que uno oiga la voz de Dios, escuche alguna palabra de Dios por medio de la voz directa de Dios, porque aquí ya Dios nos dio este libro completo de Él, que se llama la Biblia, ¿verdad?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, así dice. Así que Dios nos regaló esta perfecta forma para poder conocerlo a Él. Esa forma, esa manera se llama la Biblia. Entonces, ¿quiénes son los que escribieron los libros de la Biblia? La mayoría de los que escribieron los libros de la Biblia son los judíos. Por ejemplo, ¿quién es el que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Moisés, judío, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que escribió más libros en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, 14 libros del Nuevo Testamento escribió el apóstol Pablo. ¿Eres judío? El que escribió San Juan, primera, segunda, tercera y el Apocalipsis. ¿Cómo se llama él? Juan, ¿verdad? Juan es judío también. Así que Dios escogió al pueblo de Israel para escribir su palabra por medio de las manos de ellos. ¿Sí me explico, verdad? Por eso Dios escogió al pueblo de Israel para dejar al mundo entero su palabra, su libro, que es la Biblia. Tercera razón, por ser el más pequeño de todo el mundo. Aquí Deuteronomio 7, 6 a 7 dice que el pueblo de Israel es más insignificante, dice. O sea, más humilde, más pequeño, más insignificante. ¿Eso qué significa? Débil, vil. A eso se refiere. Entonces ustedes entienden por qué Dios escoge a un pueblo pequeño, chiquito, débil. ¿Por qué no a un pueblo grande, fuerte? ¿Por qué no? Para que Dios mostrase su poder a través de un pueblo pequeño. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí está nuestro país, Costa Rica, ¿verdad? Bonito, lindo, pura vida, sí, pero aquí hay otro país grande, Estados Unidos. Los dos países están en una guerra, se pelean. Ahora, espero la honestidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué país ganará en esa guerra? ¿Costa Rica o Estados Unidos? Seamos honestos, ¿verdad? Yo amo mi país, Costa Rica. Pero yo no puedo mentir, ¿verdad? Costa Rica nunca jamás, ¿verdad? Tal vez no, eso no existe, ¿verdad? Nunca jamás Costa Rica puede ganar la victoria en esa guerra contra Estados Unidos, ¿sí o no? Les felicito, así tiene que ser, ¿verdad? Así, entonces la gente como piensa, normal, ¿sí o no? Hoy Costa Rica seguro ya quiere destruirse, ¿verdad? Todo el mundo así dirá. Costa Rica ya quiere dejar de existir porque quiere pelear contra Estados Unidos. Así la gente pensará, no piensa raro. Pero, digamos, por ejemplo, Costa Rica gana la victoria en esa guerra contra Estados Unidos. Todo el mundo como queda, asustadísimo. ¡Yey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O el demonio, o el diablo está con Costa Rica, o Dios, puede ser, ¿verdad? Algún poder milagroso está con Costa Rica, así que pudo ganar la victoria contra Estados Unidos. Así la gente pensara, ¿verdad? Pasa lo mismo. Israel es un país bien chiquito, pero siempre gana la victoria en guerras contra los países más grandes, contra los países unidos también. ¿Eso para qué? Para que la gente piense que Dios está con el pueblo de Israel y que todo el mundo conozca la existencia de Dios y el poder de Dios también.
Por eso Dios no escogió a un pueblo grande, sino a un pueblo pequeño, chiquito. Cuarta razón para ser un ejemplo. El pueblo de Israel es un ejemplo, es un modelo. Es un modelo para todo el mundo entero. Ya Dios escogió a Israel como un modelo. Ya Dios les enseñó, les daba la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel desobedece, Dios trata con ellos. Y el pueblo de Israel obedece la palabra de Dios, igual Dios trata con ellos. Así que Dios ya trataba con el pueblo de Israel como un ejemplo. Pasa lo mismo en una escuela, digamos, en la casa. Y la madre siempre regaña, ¿a quién? ¿Al primer hijo o al segundo hijo? Primero al primer hijo, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es un ejemplo, modelo de todos sus hermanitos, ¿sí o no? Ya, primer hijo se porta mal con la madre. ¿Y la madre qué hace? Y le pega duro. Obviamente, eso es prohibido, ¿verdad? Pero ya sabemos que tenemos que castigar a nuestro Dios con amor, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa, la madre le castiga bien duro al primer hijo. Tas, 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 pla, pla. Segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, viendo a su hermano menor, ¿qué hace? Calladito. Mi mamá me va a matar si me porto mal con ella. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Primer hijo es un ejemplo. Por eso siempre felicito a los primeros hijos, ¿verdad? Porque son los que siempre terminan regañadísimos por los padres, por las madres, ¿verdad? Así es el pueblo de Israel como un ejemplo de Dios. Por eso nosotros, viendo la historia del pueblo de Israel, podemos saber qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios no le gusta. Así como un ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel. Ahora, quinta razón para enviar al Cristo. Jesús vino a este mundo por un propósito muy grande. Por eso Él necesitaba nacer de una mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa mujer? María. Jesucristo, ¿dónde nació? En una ciudad llamada Belén, ¿verdad? María fue una mujer judía también. Por medio del linaje de Israel, Jesús vino a esta tierra para cumplir este propósito. Este propósito vamos a compartir ahora mucho más profundamente porque para qué vino Jesús a este mundo. Entonces, así, grandemente hay 5 razones por las cuales Dios escogió al pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver dónde está ubicado Israel. Poco rápido vamos a ver. Aquí, casi en el medio del mundo, de la tierra, está Israel. Así fue el inicio, el principio de la historia de Israel. Génesis 12, 1 y 2. Dios llama a un Señor llamado Abraham para formar su pueblo. Aquí se los leo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de la parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así dice la Biblia. Señor Abraham no vivía en la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios, sino en la tierra Ur de los caldeos. Pero Dios lo escogió y lo llamó a él para formar su pueblo a través de este Señor Abraham. Y luego Dios a su pueblo da promesas. Obviamente Dios escoge a un pueblo y
promete unas cosas. Primero, aquí, vamos a ver, las tres cosas. La primera, la tierra, se llama Canaán. Obviamente, para que sea una nación, tiene que haber su territorio, ¿verdad? Esa tierra se llama Canaán. Esa tierra, bendita por Dios, fluye la leche y la miel, donde es mejor para cultivar y todo eso, ¿verdad? Para cultivar y labrar y todo eso. Buenísima tierra. Y segunda promesa, el pueblo. Obviamente uno solo no puede ser pueblo, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham sus descendientes como la arena del mar, así dice. Y también ese pueblo es muy unido, también inteligente y poderoso. Ese pueblo que se llama Israel. Y luego la tercera promesa, fuente de bendición, origen de la bendición. ¿Dónde nació Jesucristo? Como yo les pregunté, en Belén, en el pueblo de Israel. Bendición misma vino a esta tierra, Jesucristo. Entonces, así Dios promete estas tres cosas. Tres bendiciones, ¿verdad? Ahora, como ayer compartimos un poco, ¿verdad? Dios es amor, sí. Pero Dios igual pone condición para regalar bendiciones. No como uno piensa, Dios es amor, si yo le pido a Dios, Él me va a regalar todo. Sí, Dios es amor todopoderoso, pero Dios pone condición. Dios nos incondicionalmente regaló estas bendiciones al pueblo de Israel, sino Dios ya puso condición. Pero fácil, simple, esta condición. Es así. Deuteronomio 11, 27 a 28. Dice así, 27, la bendición. Si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Para recibir uno la bendición, ¿qué tiene que hacer? Obediencia. Aquí dice, si oyeréis los mandamientos de Jehová. Oír, ¿qué significa? Ya oí el mandamiento. A eso no se refiere, ¿verdad? Oír el mandamiento de Dios significa obedecer los mandamientos de Dios. Abajo 28, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Hasta ahí nomás. Si ustedes no obedecen Dios que manda, maldición, dice la Biblia. Una condición que Dios puso con el pueblo de Israel. Si ustedes obedecen, les daré la bendición. Si ustedes desobedecen, les mandaré castigo y la maldición. La condición es fácil y simple, ¿verdad? Bueno, oír esta condición es fácil, pero sabemos que ya cumplir con esa condición sí es sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, obviamente el pueblo de Israel dice, sí Señor, vamos a obedecer, porque nosotros queremos bendiciones. Entonces, vamos a ver un pequeño resumencito de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya sabía esta condición, ¿verdad? Usted sabe, si obedece, bendición tendrás. Desobedece, este castigo, maldición tendrá. Usted sabe. Israel, ¿cómo se comporta? Ahora, por falta de tiempo, un poco más rápido, vamos a ver. Ya. Así ya pasó el tiempo. Ya hubo época de reyes. Primer rey llamado Saúl,
segundo rey David, tercer rey Salomón, así sucesivamente, ¿verdad? Pero la historia del pueblo de Israel es una de la desobediencia siempre, aún sabiendo que ellos pueden recibir bendiciones, ellos siempre estaban en desobediencias, lastimosamente. Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios es justo, tiene que cumplir su palabra, ¿sí o no? Uy, me da pena, ¿verdad? Me da dolor de corazón. Así no puedo castigar a mi pueblo por la desobediencia. Dios no es así. Dios dice y cumple. Vamos a nosotros profundizar mucho sobre ese tema. El pueblo de Israel en el tiempo del rey Salomón. Primero rey desobedeció la palabra de Dios, como compartimos un poco, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tenía rey Salomón? Señor más envidioso, ¿verdad? 1000 mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como dice ese versículo, ¿verdad? Las mujeres desviaron el corazón de él, del rey Salomón. Dios prohibió casarse con las mujeres extranjeras. Primero Dios prohibió casarse con muchas. Un varón, ¿a cuántas mujeres puede tener? Una, la ley de Dios. Y una mujer, a un hombre solamente, la ley de Dios. Pero rey Salomón ya desobedeció ese mandamiento de Dios, teniendo 1000 mujeres. Y también Dios prohibió casarse con las mujeres extranjeras. ¿Saben por qué? Porque Israel se tiene que conservar puramente con su fe solo en Dios. Si se casa con una mujer extranjera, un varón judío, esa mujer extranjera que trae su Dios ídolo. Entonces, al final, ese varón se inclina a este ídolo, cae en idolatría. Por eso Dios prohibió casarse con los y con las del extranjero, de los países extranjeros. Pero rey Salomón ya se casaba con muchas mujeres extranjeras. Ellas trajeron sus ídolos. Al final, rey Salomón cayó en idolatría también. Un pecado bien corruptible, un pecado más odiado por Dios. Entonces sabemos que el líder se corrompe, todo el pueblo también se corrompe, ¿sí o no? Entonces el pueblo de Israel, por esta desobediencia, Dios castiga al pueblo de Israel dividiéndolo en dos partes, Judá del sur, Israel del norte. Pero lastimosamente Israel del norte siempre desobedecía. Dios castigó al final ya destruyendo este país, ¿verdad? En ese año por Asiria. Y luego Judá del sur también por un tiempo obedece y luego desobedece, obedece y desobedece y luego desobedece. También Dios castiga a Judá del sur también para destruir en este año por Babilonia. Y luego Israel siempre había sido gobernado, dominado por los países poderosos en estos tiempos, por Persia, por Grecia y por Roma. Cuando Roma gobernaba sobre Israel, Jesucristo nació en esa tierra. Entonces, vamos a ver, Dios prometió las bendiciones, ¿verdad? Pero con condición. Por la obediencia, Dios permite la bendición. Por la desobediencia, Dios manda castigo y maldición. Así que el pueblo de Israel desobedecía siempre. Entonces Dios castiga primero la tierra prometida.
donde fluía la leche y la miel. Como le dije, ¿verdad? Buenísima tierra para labrar y cultivar, pero queda como un desierto. Y luego el pueblo de Israel unido, santo, fuerte, con el poder de Dios, se dispersa por todo el mundo. Y la bendición, o sea, ¿dónde genera la bendición? Más bien se convierte en la maldición, así. Y la muerte, a donde quiera que el pueblo de Israel iba, siempre les seguía la muerte y masacre y genocidio, pura maldición. Entonces, vamos a ver si realmente fue así o no. En el año 70, Jerusalén y el templo de Jerusalén fueron destruidos por Tito. Titus, el general de Roma, conforme a la profecía del Señor Jesucristo. Cuando, como yo le dije, ¿verdad? Roma gobernaba sobre Israel. Al final, Roma ya conquistó a Israel y lo derribó, así lo destruyó completamente. Pero algo muy interesante, vamos a ver lo que pasó ahí en ese tiempo. Primero, veamos un versículo muy interesante y muy curioso también. El libro de Deuteronomio 28:53. Ese libro de Deuteronomio fue escrito hace 13.500 años. Hace mucho tiempo fue escrito ese libro, esa palabra, pero aquí dice una cosa muy curiosa. Se lo leo. Dice así: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiara tu enemigo. ¿Ustedes literalmente entienden lo que dice? Aquí que dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. ¿Qué significa? Tú vas a comer a tu hijo y a tu hija. ¿Cómo dice esta palabra? ¿Cómo? Ni siquiera se oye este tipo de cosa aún en ese tiempo actual, ¿sí o no? Pero aquí que dice, tú comerás a tu hijo y a tu hija si desobedeces. Es un castigo predicho por Dios por la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver si así pasó o no. Aquí yo les saqué una parte del libro que escribió un historiador llamado Josefo. Él, viendo lo que pasó en Jerusalén con Roma, él escribió ese libro. Vamos a ver esa parte que dice, aquí dice, pobre bebé, porque debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión. Ven, sé mi alimento. Venganza contra los rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. ¿Qué fue lo que pasó? Los judíos que estaban dentro de Jerusalén comieron a sus bebecitos. ¿Saben por qué? Así fue la estrategia de Roma: rodear la ciudad Jerusalén por meses. ¿Y para qué? Para que se acabara la comida que había dentro de la ciudad Jerusalén. Ya pasa el tiempo sin entrada de la comida.
se va acabando la comida. Al final ya la gente que está dentro de Jerusalén tiene mucha, pero mucha hambre. Uno tiene mucha hambre que piensa, realmente ya pierde el valor de la vida, realmente pierde el pensamiento y pierde la personalidad. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a mirar a sus bebecitos como una comida. Así se los comieron. Dios hace mucho tiempo ya predijo un castigo que les iba a mandar por la desobediencia. Ya desobedecieron la palabra de Dios, así Dios mandó el castigo predicho en Deuteronomio. Así Dios cumplió su palabra. Y luego vamos a ver también sobre la tierra también. Levítico 26:33 dice: y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. La tierra de Dios no tiene que estar así desierta, pero Dios cambia la tierra, convierte esta tierra en un desierto. El pueblo de Israel ya después del éxodo ya está por entrar en la tierra de Canaán. Entonces ya manda 12 espías para reconocer y recorrer la tierra de Canaán. Ya los espías ya trajeron ¿qué? Un racimo de uva. Ese es un racimo de uva grandote. No puede uno traer esto en un palo los dos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? La tierra buenísima. La tierra era buenísima. Pero como yo les mencioné, como vimos un versículo, la tierra quedó como un desierto. Esto no es cualquier foto que yo saque de otra tierra, ¿verdad? Sino un desierto de Israel, que se llama Negev, así se llama. Así quedó la tierra de Israel por el castigo. Y luego otro versículo: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, dice. Ya primero la Biblia habla de esparcirse por todo el mundo y luego que dice desenvainar espada, que la espada le sigue y le sigue. El pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo a partir del año 70. Ahí por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ya fue esparcido por todo el mundo así. Y como yo les mencioné, a ellos no les dan la bienvenida. Ustedes son judíos, bienvenidos. Aquí está en su casa, vivan tranquilo. Así no les dan la bienvenida. Como dice la Biblia, desenvainaré la espada, dice, a donde quiera que ellos llegaban, siempre ahí está. Genocidio, masacre, matanza y todo eso. Pura maldición. ¿Ustedes conocen a ese Señor? ¿Se han visto, se han escuchado de ese Señor? ¿Quién es él? El señor Adolf Hitler de Alemania, quien provocó la Segunda Guerra Mundial. Este señor, ¿qué tiene que ver con el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Esta es un pequeño resumen de la historia de Israel después de esparcirse por todo el mundo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que pura tragedia. Aquí, en el tiempo de Segunda Guerra Mundial, dice aquí,
asesinato de ¿cuántos? 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos? 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos habitantes hay aquí en Costa Rica? Apenas 5 millones, ¿verdad? Apenas 5 millones. Un país ya quedó desaparecido, ¿verdad? 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial por ese señor Hitler, ¿verdad? Pura maldición, puro castigo les estaba cayendo al pueblo de Israel. Así no termina la historia, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. No solamente los varones, sino las mujeres y los chicos también fueron llevados ¿a dónde? Al campo de concentración. Así. Y luego, así dice Ezequiel 16:39, ese libro, Ezequiel, fue escrito hace 2600 años. Hace 2600 años, igual esa palabra es profética, ¿verdad? Igual predice del castigo que Dios iba a mandar al pueblo de Israel. Vamos a ver, así dice, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, accesorios, y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Aquí dice, se llevarán tus hermosas alhajas, accesorios, ¿verdad? Lentes, anillo, pulseras, y todos los accesorios que andaban en el pueblo de Israel fueron quitados, ¿verdad? Y luego las mujeres quedaron desnudas y los hombres también desnudos. Y también aquí dice, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Van a quitar todos los miembros del cuerpo. Así podemos entender, ¿verdad? Una foto horrible, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Experimentos con los judíos, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. No sé si ese señor si es doctor o no, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Experimento. Pero así se llama, vivisección. ¿Sabe qué significa? Ese señor judío está vivo, no está muerto. Y ni le pone, ¿qué? Anestesia. Nada más lo amarra y luego abre el pecho. Mete, saca y mete y saca, pone y quita. Con ese señor vivo. Siente puramente ese dolor, ¿verdad? Para hacer experimentos. Por eso hoy dicen que hoy en día la mejor técnica de la medicina y médico, todo eso, la tiene Alemania, por hacer mucho experimento con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La pastilla de Alemania es buenísima, se la recomiendo, ¿ah? Por esto. Y luego los meten a cámara de gas. Ustedes se van a bañar. Si los meten en cámara de gas, ¿qué es lo que echan? Veneno. Ese veneno se llama Ciclón B. Fue inventado obviamente no para matar a las personas, ¿verdad? Sino para matar insectos, reptiles. Pero lo utilizaron para matar a los judíos también. Ese versículo también muy interesante. Ese versículo es muy interesante. Isaías 3:24 dice: y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez.
Ustedes hoy saliendo de la casa, ¿qué se echaron? Perfume, desodorante y todo, ¿verdad? Para que no huelan feo, ¿sí o no? Pero aquí que dice, en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. ¿Hediondez de qué? De los cadáveres, de los muertos. Entonces, vamos a ver un documental sobre esto. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Rose Ghetto. En un lugar de Auschwitz dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren desde Hungría, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas. Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día, recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente. Ustedes entienden de esto. ¿Ya? Ahora pensemos una cosa. Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, siendo el pueblo de Dios, tiene que ser más bendecido, recibir más bendiciones, ¿sí o no? Así tiene que ser, porque es el pueblo de Dios. Pero en lugar de ser bendecido, que siempre ellos se recibían castigo y maldición por la desobediencia. ¿Qué nos enseña esto? Dios sí o sí cumple su palabra. Esta Biblia es la palabra de Dios, nunca miente, conforme lo que ya está escrito en la Biblia, sí o sí se va a cumplir.
Ahora, profundicemos una cosa más. Entonces, si el pueblo de Israel desobedeció la palabra de Dios, por eso había sido castigado por Dios. Pero, ¿cuál fue la gran desobediencia que causó ese gran genocidio? Sí, muchos pecados, ¿verdad? Pero una desobediencia que hicieron ellos, una desobediencia muy grande que ellos hicieron. Vamos a ver. Aquí dice, aquí ustedes, ese señor es el señor Pilato, Poncio Pilato. ¿Está haciendo qué? Un juicio, ¿verdad? Ejecutando una sentencia de la muerte a Jesucristo. ¿Por qué pasa esto? El pueblo de Israel siempre esperaba un Mesías. Israel siempre había sido gobernado por mucho tiempo por los países fuertes, tan cansados de ser gobernado, ¿verdad? Por eso siempre esperaba un Mesías que iba a sacarlos a ellos, salvarlos a ellos del gobierno de los países extranjeros, en ese sentido del gobierno de Roma. Ahí Jesucristo nació. Ya cuando Jesucristo tenía 30 años, empezó a trabajar como Cristo oficialmente, haciendo muchos milagros. Abriendo los ojos a los ciegos, sanando a los enfermos, dando de comer a más de 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego hasta resucitando a los muertos. Entonces el pueblo de Israel, viéndolo a Jesús, dice, este es el Mesías, a quien nosotros esperábamos. Vamos a hacerle rey, nuestro rey, para que Jesús nos salvara del gobierno de Roma. Jesucristo, sabiendo el pensamiento del pueblo de Israel, ¿qué hace? Más bien se retira. Yo no vengo a ser rey en este mundo, sino para regalarles la bendición espiritual. Jesucristo nunca quiso hacerle el deseo que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál es el deseo? Salvarlos a ellos del gobierno de Roma. Jesucristo no había hecho ese deseo del pueblo de Israel. Entonces, el amor y la esperanza que tenían el pueblo de Israel se convierte en el odio. Entonces, Él no nos quiere hacer caso. No nos ayuda con nuestro deseo, más bien vamos a matarlo. Él no es Mesías. Al final, Israel no tenía derecho de matar a nadie porque había sido colonizado por Roma y lo lleva ante Poncio Pilato, diciendo que mátalo, crucifíquele. ¿Qué significa? Mátalo. Al final, Poncio Pilato no quería matar a Jesucristo, no quería. Indagaba sobre Jesucristo, él se da cuenta de que Jesucristo no tiene ningún pecado. Más bien, él tenía miedo de así ejecutar la sentencia de muerte a Jesucristo. Pero como que hacía alboroto y eso y que lo otro, ¿verdad? Entonces, él toma una decisión. Aquí dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ya, yo intenté soltarlo, ya no tengo culpa, ¿verdad? Ustedes sí, yo no tengo ninguna culpa de la sangre de ese justo, ustedes sí, ¿verdad? Al final, el pueblo de Israel, los judíos dicen, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuál fue esta desobediencia? Gran pecado que causó, gran genocidio y matanza, masacre contra el pueblo de Israel. Matará a Jesús.
Ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? ¿Quién mató a Jesús? ¿Poncio Pilato o Israel? Jesucristo fue afligido, sufrió por Poncio Pilato. Algunos enseñan así, ¿verdad? Pura equivocación. Poncio Pilato más bien lo quería soltar. ¿Quién fue el que mató a Jesucristo? ¿Poncio Pilato o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. Por este gran pecado, Dios castigó por 1900 años al pueblo de Israel. Ahora, esto nos da una enseñanza muy importante y grande. San Lucas 23:31 así dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, primero aquí aparecen dos tipos de árboles, el árbol verde y el árbol seco. El árbol verde y el árbol seco. El árbol verde se refiere a Israel, el árbol seco se refiere a los gentiles. Ya, Israel por matar a Jesucristo, ¿qué les pasó? Castigo tras castigo por mucho tiempo en esa tierra durante 1900 años. Ahora, si un gentil rechaza a Jesucristo, o sea, ¿qué significa rechazar a Jesucristo? Yo creo en Dios, en Jesucristo. Todo el mundo dirá así, ¿verdad? Pero rechazar a Jesucristo significa no saber cómo poder entrar en el cielo de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo vino a ese mundo para enseñar el camino de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Rechazan muchos este camino que Jesucristo enseñó mientras Él vivía en esa tierra. ¿Cómo Jesucristo enseñaba de ese camino al cielo? Sobre esto nosotros vamos a profundizar. Pero hoy en día, si se pregunta, ¿cómo usted cree poder entrar en el cielo? Responde, pero nada que ver con lo que dice la Biblia, con la respuesta de Jesucristo. ¿Esto qué significa? Rechazar la enseñanza de Jesucristo es rechazar a Jesucristo. Y lo mismo. Entonces, ya por la desobediencia, el pueblo de Israel había sido castigado por mucho tiempo en esa tierra, si un gentil. Ustedes y yo, nosotros rechazamos el camino de Dios y la palabra de Jesucristo, nuestro castigo. ¿Dónde va a ser? En el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por eso nosotros aquí estamos reunidos. Como yo les mencioné un poco, ¿verdad? No para cambiar de la iglesia ni de la religión tampoco. Para que nosotros conozcamos el camino al cielo y la respuesta del cielo que Jesucristo andaba predicando en esta tierra. Para que todos nosotros podamos entrar en el cielo. Esta enseñanza nos da muchas lecciones importantes, ¿verdad? Primero, ¿la palabra de Dios se cumple o no? Al 100% se cumple. Dios ya predijo del castigo de comer a los bebecitos, a los hijos, ¿verdad? Así se cumplió. Aunque suena muy feo, así se cumplió tal como Dios dijo, ¿verdad? Y el castigo y gran genocidio y todo eso ya se cumplió tal como ya está escrito en la Biblia. Sí o sí lo que dice la Biblia se cumple al 100% porque es la palabra de Dios. Por eso estamos aprendiendo de la Biblia, única palabra de Dios. Y luego ese versículo vamos a ver. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice aquí? Porque le faltó conocimiento, por eso mi pueblo fue destruido.
Esto es lo que yo les estuve explicando, ¿verdad? El pueblo de Israel, porque al final terminó matando a Jesucristo por falta de conocimiento. Porque si el pueblo de Israel realmente hubiera conocido a Jesucristo, no lo habría matado, ¿sí o no? Jamás. Pero ellos tenían un mal concepto, un mal conocimiento acerca de Jesucristo. Por este mal conocimiento, por este mal concepto, ellos al final terminaron desobedeciendo grandemente. Lo mismo, ¿qué es lo que a uno lo lleva al fuego eterno? Mal conocimiento, una fe equivocada, una fe errónea a uno lo lleva al fuego eterno al final. Por eso nosotros necesitamos profundizar lo que dice la Biblia con las evidencias, para que nosotros primero tengamos toda la confianza y la fe en lo que dice la Biblia y al final encontremos esa respuesta solamente aquí en la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte de la historia de Israel. Entonces, el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial fue castigado por Dios y muchos fueron asesinados. Entonces, ¿ya este país desapareció o no? Este país todavía sigue existiendo, ¿verdad? Vamos a ver una parte. Aquí dice el libro Ezequiel 37, 1 y 2. Ese libro también es un libro profético. Ezequiel es el nombre de un profeta. Ezequiel ya profetiza según lo que Dios le manda, y él escribe, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ahora Dios le mostró una cosa, o sea, aquí dice, ¿verdad? Un valle que estaba lleno de huesos. Eso fue lo que vio el profeta Ezequiel. Él no entiende, simplemente él profetiza y dice lo que Dios le manda a decir. Entonces él profetizó, entonces los huesos se juntan, sobre los huesos vienen los tendones y se reúne y luego ahora la piel cubre encima de los huesos, pero todavía sin espíritu. Aquí 37:10 también dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora sí, los huesos muertos completamente, ¿verdad? Pero ahora reviven, resucitan. Huesos muertos ahora resucitan como un ejército grande en extremo, dice. ¿De qué está hablando? Algo raro, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Dice aquí, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dice, Dios, antes de que el pueblo de Israel fuera esparcido, fuera asesinado, ya había profetizado sobre la recuperación. Pareciera que este pueblo, por el castigo de Dios, ya casi medio desaparecido, ¿verdad? Pero ahora dice la Biblia que Dios lo iba a recuperar y se iba a hacer un ejército en extremo, grande en extremo, dice. Vamos a ver si así pasó. Poco rápido, vamos a ver. Recordemos el año en que se terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Aquí vamos a ver en qué año se independiza Israel.
en el año 1948, en 3 años, después de la Segunda Guerra Mundial. En poco de tiempo, el pueblo de Israel se independiza. ¿Por qué? Dios quiso cumplir su palabra a su debido tiempo. Eso es todo. 5 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero en 3 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel se independiza porque Dios quiso cumplir su palabra y listo. Y luego, y la tierra ahora vuelve como el huerto de Edén, una tierra fértil. Pueblo dispersado por todo el mundo se regresa a la tierra de Canaán. Maldiciones y genocidios ahora se vuelven en las bendiciones. El pueblo se hace fuerte y rico. Aquí dice el libro Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Desde el año 1948, ahora sí, el pueblo de Israel empezó a regresar más masivamente a la tierra de Canaán. A partir de la independencia, de repente. Pero aquí vamos a ver un versículo muy interesante. Isaías 43, 5 a 6. Aquí dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, está acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, dice. Ese libro, Isaías, fue escrito hace 2700 años. Siempre yo les menciono el año en que se escribió cada libro, para que entendamos que ningún hombre puede escribir tales cosas. Ya, ese libro fue escrito hace 2700 años, hace un montón de tiempo, pero aquí dice de un regreso. Del oriente y del occidente, Dios trae al pueblo de Israel de 4 direcciones, ¿verdad? Pero dice aquí algo interesante: diré al norte, dice, norte, dice, acá dice, ordenando, ¿verdad? Aquí abajo dice al sur, no te detengas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Israel está aquí, en la parte del norte. Aquí está este país, Rusia. Dios que le dice a Rusia, está acá, dice. Abajo, en la parte del sur, está este país, Etiopía, ¿verdad? Dios que le dice a Etiopía, no te detengas, dice. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Retorno de judío de Rusia. Ahora sí, de repente, los judíos que vivían en la tierra de Rusia empezaron a regresar a la tierra de Israel. Pero esto es un milagro. Todo es muy fácil. Hoy en día, mundo global. Pero no es así ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entre Israel y Rusia? Problema político, conflicto político, ¿sí o no? Porque Israel es un país demócrata, Rusia es un país comunista. Por la ideología, los dos países todavía están en una guerra. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, Israel y Rusia son amigos o enemigos. Puramente enemigos. Un enemigo que piensa contra su enemigo. Ayudarle, darle buena ayuda, o que piensa vengarle, hacerle daño, ¿sí o no? Eso es lo único que piensa un enemigo contra su enemigo, ¿sí o no? Nunca hace caso
Ahora los judíos ya llegaron hasta la tierra de Rusia, ahí vivieron mucho tiempo, pero Rusia se convirtió en un país comunista. Entonces ellos queriendo salir no podían, pero de repente ellos regresan a la tierra de Israel. ¿Por qué? Por ahí viene una cosa muy interesante, aquí dice, Rusia intercambia judíos con granos de trigo de Estados Unidos. ¿Qué significa? Estados Unidos paga comida, Rusia suelta a los judíos. Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con ese negocio? ¿Por qué se interviene en ese negocio? ¿Qué tiene que ver? Ahora yo les voy a explicar el por qué. Ahora sí. Así, Estados Unidos de repente se interviene en este negocio, ¿verdad? Y Estados Unidos paga. Rusia suelta a los judíos. Ahora sí, está haciendo caso a su enemigo, ¿sí o no? Eso es imposible, pero otra vez repito, Dios está cumpliendo su palabra a su debido tiempo. Ahora, por eso Dios dijo, ¿verdad? Está acá. Abajo Dios que dijo, no detengas. ¿Por qué no detengas? Lo mismo, por el problema de ideología. Etiopía también es un país comunista. Puro amigo de Rusia, Etiopía. Pero Dios también cumple su palabra. Aquí vemos algo más interesante todavía. Entonces, ¿cómo ellos regresan a la tierra de Israel? Hasta eso Dios ya dejó escrito en la Biblia. Aquí dice, Isaías 68, recuerden, ese libro fue escrito hace 2600 años, recuerden, vamos a ver. Aquí una pregunta viene, que dice, ¿quiénes son estos que, qué dice? Vuelan, dice, como nubes y como palomas a sus ventanas. ¿Qué dice? ¿Quiénes son estos que vuelan, dice? ¿Quién puede volar? Ninguno, ¿verdad? Aquí también nos dice, ¿qué es esto que vuela? Si fuera así, águila, pajarito, uno puede pensar así, ¿verdad? Pero aquí que dice, ¿quiénes son esos que vuelan? Dice, como nubes, como palomas a sus ventanas, así vuela. Isaías es un profeta, él nada más escribe lo que Dios le muestra. Isaías, sí Señor, escribe lo que te voy a mostrar, sí Señor. Entonces él ve algo y escribe, pero él no entiende. ¿Quiénes son esos que vuelan? Como nubes y como palomas, así. Hace 2700 años, ¿qué había? Motocicleta, motobici, tren, carro, avión y nada de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Avión, trayendo a la gente. En el año 1984 hubo una operación llamada Moisés para traer a los judíos de Etiopía a la tierra de Israel. Ellos ya querían volver a la tierra de Israel, pero no podían. Por lo mismo, Etiopía es un país comunista, no quieren soltarlos. Por eso ellos mandaban mensaje por todo lado, llegó ese mensaje al gobierno de Israel. Pero ya esto es una historia un poco larga, por falta de tiempo no voy a contar todo, pero si ustedes quieren saber de esta historia, hoy en esta noche vean Netflix, esta película llamada Operación Hermanos, pero solo mayor de edad, ¿verdad? Esta es la película de mayor de edad. Entonces, ahí ustedes pueden ver esta operación Moisés que hizo Israel para sacar a los judíos de Etiopía. Les cuento esto para que sepan que esto no es un cuento, sino fue una historia real recién pasada. Pero, ¿en qué traen a los judíos? En el avión. Interesante, ¿verdad? Ella es
es una mujer testigo, ¿verdad? Ahora, ella fue elegida como ministro de Israel en el año 2021. Pero cuando ella salió de Etiopía, tenía apenas 3 años, dice. ¿Cómo la ve? Morenita, ¿verdad? Morenita. Ella nació en Etiopía, salió ahí en esta operación. Y luego, en el año 1991, también hubo la segunda operación, llamada Salomón, igual para sacar a los judíos de Etiopía a la tierra de Israel también. Así. Ahora, sucesivamente, los judíos están regresando a la tierra de Israel. Ahora, algo más interesante todavía que acaba de pasar. Ya, ustedes pueden ver aquí. Hay un artículo de un periódico, ¿verdad? Ahora se lo leo. Aquí dice: miles de judíos estadounidenses regresan masivamente a Israel en lo que va del 2020. Los judíos que vivían en los Estados Unidos ya empezaron a regresar a la tierra de Israel a partir del año 2020. ¿Pero por qué 2020? ¿Qué hubo en el año 2020? ¿Se acuerdan? De la pandemia, ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Cuando hubo pandemia, los judíos que vivían en Estados Unidos ya empezaron a regresar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque de repente, primero, Estados Unidos fue un país peor de la pandemia, ¿sí o no? Muchos que vivían en Estados Unidos murieron de coronavirus. Por eso los judíos tenían miedo de vivir en Estados Unidos, por eso de ahí empezaron a escaparse de Estados Unidos para su tierra, Canaán, Israel. Y luego, entonces ellos, ¿por qué no regresaban antes? 2 razones. Y la una. Ahora hay gran conflicto en Israel, ¿verdad? Con Palestina, ¿verdad? Igual siempre había ese conflicto en Medio Oriente contra Israel. Entonces, vivir en Israel, ¿qué significa? Vivir con la guerra. Es lo mismo. Vivir en Israel es vivir con la guerra. Entonces, ¿quién quiere vivir con la guerra? Cada rato suena ¡bum, bum! ¿Eso qué significa? Alarma de misiles. Cada rato suena, entonces uno no puede vivir tranquilamente. Por eso mejor vivir donde no hay guerra y ni nada. Por eso ellos no estaban regresando a la tierra de Israel. Y la una y la segunda. Si uno tuviera mucho dinero, ¿dónde prefiere vivir? Si ustedes tuvieran muchísimo dinero, ¿dónde prefieren vivir? ¿En Nueva York o en Caña Dulces? Bueno, jamás estoy menospreciando un pueblo tan bonito, ¿verdad? Pero ¿dónde uno prefiere vivir? Si uno tuviera mucho dinero. Si fuera yo, mejor en Nueva York. ¿Saben por qué? Mucha tecnología, mucha comodidad, ¿sí o no? Uno puede disfrutar de la máxima tecnología, de la máxima comodidad en Nueva York, ¿sí o no? Obviamente, si tuviera dinero, ¿verdad? Los judíos tienen montón de dinero. Por eso, ellos quieren vivir en un mundo mejor todavía, pero ahora por coronavirus se empezaron a escapar de Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Dios, para cumplir su palabra, está manejando ese mundo entero. Ahora, otra cosa más. La operación Arbut Israel para rescatar a los judíos ucranianos está en marcha. Ahora ellos ya empezaron, los judíos de Ucrania, ¿verdad? Empezaron a regresar a la tierra de Israel también. Pero 7 de marzo de 2022, de repente. Porque de repente, ¿qué hubo en febrero del año 2022?
Esa guerra todavía no se acabó, ¿verdad? La guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso los judíos empezaron a regresar a la tierra de Israel. Interesante, ¿verdad? Y luego, aquí dice Ezequiel 36, 34, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. La tierra asolada será labrada. Sigo leyendo. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿De qué está hablando? De la restauración de la tierra. Si hemos visto en las fotos del desierto de Israel, ¿verdad? Pero Dios igual ya habló de la recuperación de la tierra de Israel. Ya, así fue la tierra de Israel, pero ahora de un desierto ya están produciendo. Y las frutas y los frutos hasta exportando a nivel mundial. Así. El mismo lugar, pero del tiempo diferente, ¿verdad? La ciudad desarrolladísima Tel Aviv, la ex capital de Israel, así. Y luego Dios dice, Isaías 60, 22, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora Dios también dijo que iba a ser fuerte al pueblo de Israel. Ahora, como yo les mencioné un poco, ¿verdad? Israel no está dominando Estados Unidos no está dominando sobre Israel, más bien al revés, Israel sobre Estados Unidos. ¿Saben por qué? Aquí, uno para ser presidente tiene que recibir un gran apoyo de parte de Israel. Por eso tiene que siempre mostrar su amistad, fidelidad hacia Israel para ser el presidente de Estados Unidos. Aquí vean ese señor, Donald Trump, ¿verdad? Ahora ser el presidente actual de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos entrega ayuda militar a Israel de más de 38.000 millones de dólares. ¿Por qué no ayuda a Costa Rica? Pobrecito, Costa Rica. Pero Estados Unidos ayuda un montón a Israel. ¿Para qué? Para esto. El poder no viene de la gente de Estados Unidos, sino el poder viene de Israel. Ahora hoy en día, ¿quién es el que tiene poder? Ahora hoy en día, ¿quién es el que tiene poder? Musculoso, inteligente, guapo. Eso no es el poder, ¿verdad? Hoy en día. ¿Qué es lo que realmente genera el poder a nivel mundial? Dinero, ¿verdad? Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque el pueblo de Israel ahora es el país más poderoso a nivel mundial, porque Dios les regaló ese poder para hacer las riquezas. Esas marcas, los fundadores o los jefes son judíos de estas marcas, de estas empresas. El señor Bill Gates, ¿verdad? El fundador de esta mega empresa, Microsoft, ¿verdad? Bill Gates, ¿verdad? Judío. Son marcas muy interesantes, ¿verdad? Son marcas conocidas por todos nosotros, ¿verdad? Y también, ese señor Mark Zuckerberg,
¿verdad? Ese señor, el fundador de Facebook. Ahora él está ganando tercer puesto de la riqueza a nivel mundial. Él es judío. También ese señor Larry Page, del linaje de judío, él es el fundador de Google, con su compañero Sergey Brin. Ese señor también judío. Porque el pueblo de Israel está dominando sobre todo el mundo por la riqueza que Dios les permitió. Dice Ezequiel 36:36, yo Jehová he hablado y lo haré, dice. Vamos a ver un video. Premio Nobel, exministro de Estados Unidos Einstein. Ganador de Premio Nobel, exministro de Estados Unidos Ernst Kissinger. Alan Greenspan, llamado el presidente de la economía de Estados Unidos. Y la mano que maneja la cinematografía del mundo, Steven Spielberg. Todos ellos tienen en común que son judíos. Y no solo esto, CBS, ABC, NBC, que son las tres mayores transmisiones estadounidenses, fueron fundados por los judíos y los poseen hasta ahora. Y también lo mismo pasa con los principales periódicos como New York Times, Wall Street Journal y Washington Post. Los judíos toman una gran parte en los periodismos. Según la investigación económica de 2003, 12 de 30 principales compañías de Estados Unidos fueron fundados por los judíos y o siguen bajo su administración. Fabricaciones de todos tipos, financiamientos, red informativas, hasta culturas, casi no hay nada en Estados Unidos que la mano judía no haya tocado. Lo más sorprendente de los judíos es su éxito económico. Es incontable la cantidad de empresas famosas que los judíos crearon y manejan. También se puede decir que Wall Street, que es el centro económico mundial, fue creado por los judíos. Según una fiable investigación económica de Estados Unidos, de las 25 personas más influyentes de Wall Street, 10 de ellos son judíos. Esto se relaciona estrechamente con su historia de Israel. Los judíos también tienen fondos poderosos y las prensas que deciden la victoria y la derrota de las elecciones. Por lo tanto, numerosos políticos influyentes asisten a eventos de la comunidad judía y muestran su amistad y fidelidad hacia ellos. Presidente Clinton y yo estamos orgullosos con todo Estados Unidos por haber sido el primer país a reconocer la fundación de Israel, solo 11 minutos después de la declaración de su independencia. Como yo les mencionaba, el pueblo de Israel es un ejemplo para todo el mundo, es un modelo también, es un reloj de Dios también. Ahora, esa recuperación tiene un significado muy importante. Vamos a ver Mateo 24, 32 y 33, se lo leo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí podemos ver unas palabras simbólicas, ¿verdad? Vamos a ver el significado de cada palabra. La parábola de la higuera es un árbol simbólico de Israel, como el árbol simbólico de Costa Rica es el árbol de Guanacaste, muy lindo, bonito, ¿verdad? Higuera es un árbol simbólico de Israel, el pueblo de Israel. Rama, las hojas, significa la independencia y el país fuerte, y el verano significa la segunda venida de Jesús. Entonces, poniendo estas palabras, vamos a leer de nuevo estos versículos, ¿verdad? De Israel aprended. La parábola, cuando el pueblo de Israel se hace un país
fuerte y se independiza, sabéis que la segunda venida de Jesucristo está cerca. Ahora la recuperación de Israel tiene dos significados importantes. Uno, como la palabra principal de hoy, lo que dice la Biblia, al 100% sí o sí se cumple. Todo lo que dice la Biblia se cumple al 100%, tal como estaba escrito en la Biblia, ¿verdad? Todo se está cumpliendo acerca de la recuperación de Israel, ¿verdad? Sí o sí se cumple la palabra de Dios. Y el segundo significado es que Dios nos está enseñando el tiempo en que nosotros vivimos, cerca del fin del mundo o lejos del fin del mundo. Realmente muy cerca del fin del mundo. La segunda venida de Jesucristo se refiere al fin del mundo. Nosotros aquí en esa tierra no vamos a vivir 1000 años, ni 500 años, ni 100 años, ni 50 años tampoco. ¿Por qué? Dios, por medio de la recuperación del pueblo de Israel, nos está enseñando de que estamos cerca, pero muy cerca del fin del mundo. Ahora, vamos a ver un versículo para finalizar. Mateo 24, 44. Entonces, si son muy amables, vamos a leerlo juntos para finalizar el estudio de hoy. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya que el pueblo de Israel, la recuperación del pueblo de Israel nos enseña el tiempo en que nosotros vivimos. Estamos cerca del fin del mundo. Pronto viene Jesucristo. El fin del mundo ya casi. Entonces, ¿quiénes son los que pueden entrar en el cielo cuando venga Jesucristo en su segunda venida? Los que están preparados. De verdad no sabemos cuándo venga Jesucristo, porque ni Hijo del Hombre ni los ángeles del cielo saben, así dice la Biblia, pero la Biblia nos enseña de que estamos muy cerca del fin del mundo. Pronto vendrá el fin. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Pero cómo? Nosotros aprendiendo este camino y la respuesta de Jesucristo que Él andaba enseñando en esta tierra. Mañana, pasado mañana, así sucesivamente vamos a aprender cosas más importantes todavía. Realmente estamos muy cerca del fin del mundo. Por favor, sigamos juntos hasta el último día estudiando este tema más bonito, importante, para que todos ustedes puedan encontrar esa respuesta del cielo en este estudio bíblico. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos su santa palabra. Señor, nosotros hoy hemos aprendido de que todo lo que dice la palabra suya se cumple al 100%. Y también nosotros entendemos de que el pueblo de Israel ya se recuperó completamente, tal como está escrito en la Biblia, y ahora nosotros entendemos también de que estamos cerca, muy cerca del fin del mundo. Señor, ayúdenos a que nosotros busquemos con todo nuestro corazón esa respuesta del cielo para encontrarla en este seminario bíblico, para que todos nosotros podamos entrar en el cielo. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos a que nosotros podamos regresar con todo bien a nuestras casas y que nosotros también mañana volvamos a seguir aprendiendo su santa palabra. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención.